Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion, no callaré. Hoy vamos a estudiar nuestra parashá número 23, que tiene el título de Pekudei, cuentas de, quiere decir en español. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 38, desde el verso 21 hasta el 40, verso 38. Y también tenemos la Haftará en Primera de Reyes, capítulo 7, desde el verso 51 hasta el capítulo 8, verso 21. Antes de empezar, vamos a recitar las bendiciones para el estudio de la Torá, Birjot HaTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher diketzanu b'mitzvotav v'tzitvanu
la Sok Be Divrei Torah. Antes de nada quiero disculparme a todos mis hermanos, pues se me pasó que la parashá anterior, Vayakhel, este año se daba con la parashá Pekudei, pero bueno, vamos a dar la parashá Pekudei por separado y pido disculpas, y ahora ya vamos a entrar en el recordatorio de la semana pasada. Estudiamos los objetos de parte del mobiliario del Mishkan, cada pieza creada por orden que fue dada por el Eterno a Moshe Rabenu, tenía un propósito espiritual. Ese propósito espiritual del Aarón Kodesh, el altar de incienso, la menorá, la mesa de los panes, la fuente de bronce, el altar de bronce, sin olvidarnos de las cortinas del Santísimo y del lugar santo. Cada una de estas piezas tienen una misión profética ligada a los 9 dones espirituales que estudiamos, dados por el Espíritu de Yeshua, nuestro Mesías, según 1 Corintios capítulo 12, mostrándonos para aquellos y estos tiempos los dones establecidos para el cuerpo del Mesías, donde todos aquellos creyentes que hemos recibido el Ruach de Yeshua, tal y como sucedió en el libro de Hechos 2, con los 120, los cuales fueron investidos de poder, según la promesa del Padre que finalmente la realizó nuestro Adón Yeshua. Estos empezaron a publicar la verdad del Mesías resucitado dentro de la tierra de Jerusalén. Eran todos israelitas que vinieron de diferentes países, y vemos como estos 120 empezaron a hablar en diferentes idiomas y daban testimonio de la resurrección y del poder del Elohim de Israel, siendo testimonio para todos los judíos que se reunían en esta festividad de Shavuot, oyendo cada uno en su idioma el misterio del Mesías Yeshua anunciado por los apóstoles en este específico momento. Ahora sí, ya entramos en esta parashá, la parashá Pekudei, y entramos en Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 38, desde verso 21 en adelante. Y dice así: este es el inventario para el tabernáculo del pacto, que fue registrado conforme al mandato de Moshe, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. Y Besalel, Ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehuda, hizo todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe, todo el oro empleado para la obra en toda la obra del santuario. El oro de la ofrenda mecida fue de 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Muy bien, una vez ya terminada la obra del Mishkan, de la morada del Eterno, llegó el momento de rendir cuentas de todo lo que se había entregado como ofrenda. Moshe, con un corazón recto delante de Elohim, ordena un conteo de todo lo entregado, tanto de oro, de plata, como cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor, para que todo fuera hecho con orden y rectitud, poniendo a Besalel, Ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehuda, y a Oliab, el ayudante que tenía, Ben a Isamac, de la tribu de Dan. Esto, según mi entender, y yo veo en la escritura, se ve la rectitud de cómo Moshe Rabenu honradamente debía de rendir cuentas ante todo el pueblo de todo lo utilizado en la creación de la morada de Adonai. Esto nos enseña que en todas las comunidades de creyentes tiene que haber un orden con una contabilidad y una administración de todo bien material, el cual entre
entre la comunidad. Así, de esta manera, estaremos proyectando al pueblo una rectitud y una confianza en todo lo que se hace en la casa de Adonai, tal y como nos refleja Moshe Rabenu, nuestro maestro, el cual utilizó a el hijo de Aarón y Tamar y al joven Bezalel ben Uri, los cuales tenían un espíritu recto y los cuales habían sido utilizados para la obra del Ohel Moed, la tienda de reunión. Según mi opinión, en todas las comunidades al menos se debe de presentar una contabilidad anual mínimo de todos los ingresos y gastos anuales delante de todo el pueblo. Y aunque sea, si es mejor hacerlo 2 veces al año, para dar una transparencia en todo lo que hacemos siendo rectos delante del Todopoderoso. Pues uno de los grandes males de esta sociedad, como dice la Escritura, es el amor al dinero. Y tenemos muchos ejemplos donde ministerios de varias denominaciones han sido engañados por este pecado monetario y han caído bajo el yugo de Satanás, usando mal las finanzas y perdiendo el temor a Adonai, robando en las congregaciones. Lo aleino, el Eterno no permita que nunca caigamos en esto. El Altísimo nunca nos permita de caer en este tipo de pecado. Necesitamos a personas rectas, a personas fieles y llenas del Ruach HaKodesh como Itamar y Bezalel, como testigos fieles para poder llevar las cuentas de todas las ofrendas y diezmos en nuestras comunidades. Y no poner trabas, no poner ningún tipo de excusa en nuestro corazón donde el hombre puede caer en la malversación de fondos dentro de la comunidad, el cual estaría robando al mismo Boré Olam, al creador del universo. Un corazón temeroso y recto nunca caerá en este error. El ejemplo de Moshe Rabenu con este pueblo de dura cerviz, el cual se rebelaba ante él, quiso mostrar su honestidad. Aquí vemos la transparencia y la honestidad de Moshe. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara o maquinara en su mente que él se había hecho rico a costa de los donativos que el pueblo había entregado a la obra de Adonai, tal y como está escrito en el libro de Números, capítulo 16-15, con estas palabras: no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. El procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del tabernáculo fue correcto. Este procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del Mishkan, de la morada de Elohim, es un ejemplo para todo líder, pastor de cualquier comunidad, el cual administra el dinero, y especialmente el dinero que ha sido dado para la obra del Eterno. Todo esto debe ser reflejo de nuestro ser espiritual y de nuestro estado como creyentes. Aunque suene duro decirlo, esto es una de las razones por la cual la Shejinah no viene más muy fuertemente sobre nosotros, por este tipo de carnalidad, porque no estamos haciendo las cosas bien. Si no administramos bien nuestra economía privada y además la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales que Adonai está deseoso de regalarnos. Si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, podemos preguntarnos, ¿cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas celestiales? Yeshua lo deja muy claro dando un ejemplo como testimonio para nuestras vidas en el libro de Lucas capítulo 16,
versos 10 y 11 con estas palabras: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Yeshua deja estas preguntas en el aire para profundizar y hacer meditar a nuestro ser espiritual, que muchas veces lucha contra nuestra alma, donde el pecado pelea contra nuestro ser espiritual, el cual el pecado se manifiesta carnalmente. Este hecho puede destruir a todo creyente, pero mucho más a los que están en liderazgo de la comunidad, donde les ha sido dado más responsabilidad, tal y como nos lo explica Yeshua en lo que acabamos de leer. La fidelidad con Elohim en las riquezas son importantes, tanto como administradores justos si lo somos, pero si no lo somos, estamos paralizando el crecimiento de nuestro ser espiritual y no seremos dignos de unas riquezas verdaderas, las cuales están preparadas para nuestra salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, al cual todos esperamos. Un líder que se aprovecha de la obra de Adonai para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías. Yeshua tuvo que dar una buena reprimenda a los sacerdotes del templo, los cuales estaban engañando al pueblo con los animales y con el dinero que debían traer al templo, los cuales decían que tenían defectos. Según los Kohanim, los sacerdotes, no se podían sacrificar por los defectos que tenían. Así, los mismos sacerdotes que estaban en el templo, en las afueras del templo, estos sacerdotes corruptos les vendían un animal que según ellos era kosher y estaba totalmente perfecto. Después de que el peregrino, durante largas horas de camino, había traído su animal, el cual había examinado completamente y era kosher, estaba perfecto y podía ser sacrificado como ofrenda delante de Adonai. Este animal, que era vendido por estos sacerdotes corruptos, después que el animal era vendido y desechado por los sacerdotes corruptos, después hacía que el siguiente judío que venía a hacer su ofrenda se lo vendían. Y eso les había traído a ellos muchos problemas. El sacerdocio, debemos recordar, en los tiempos de Yeshua estaba mayormente corrupto. Estos sacerdotes le contaban la misma historia, engañando a los peregrinos y robándoles el dinero. Según vamos a leer ahora, mira lo que dice Yeshua en el libro de Juan 2, versos 13 al 16. La festividad de Pesach de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos afuera. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Podemos decir que Yeshua perdió el control de su ser
o no. Yeshua, dice la Escritura, el celo por tu casa me consume. Este enfado de nuestro Adón Yeshua fue no contra las personas, los peregrinos que venían a cumplir el mandamiento de traer su oveja, su paloma, según el poder adquisitivo que tenían para hacer su ofrenda. Esos animales que venían, los traían desde lejos, fue algo contra los líderes sacerdotales que permitían y sabían lo que los sacerdotes estaban haciendo, que robaban al pueblo, siendo estos sacerdotes líderes espirituales del pueblo de Israel. Amado hermano, esta es una visión global del problema, pero vamos a verlo más detalladamente por qué Yeshua se encendió con el celo de Adonai en este momento. Yeshua, también como hombre, tenía ese carácter divino es el rostro de Elohim. Primeramente, en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que había entrado en el área del templo. Yeshua, segundamente, en lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían a ofrendar en el templo, los peregrinos. En lugar de servir al pueblo con amor, los sacerdotes se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra de Elohim. Al judío que venía de cerca le engañaban diciendo que su animal no era kosher, apto para el sacrificio, vendiéndole otro animal de los sacerdotes que ellos tenían que sí era kosher, enriqueciéndose y manipulando al pobre peregrino. Todo esto, con esta visión global, trae maldición al liderazgo y a aquellos que lo permiten. Muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos falsos maestros han caído en esta red de engaños tejida por Satanás. El Eterno lo reprenda, donde el enemigo se goza y canta alegremente viendo que el ser humano se ha depravado por un puñado de monedas una vez más, e incluso intentando comprar el favor de Akadosh Baruj con dinero. Ay de aquellos líderes que sacan el dinero de un pueblo necesitado para vivir bien a costa de los demás, como está escrito en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5, por Rabbi Shaul. Mira lo que dice: hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. También Simón Kefa exhorta al pueblo, advirtiéndole de este tipo de corrupción, siendo este el pecado de amar al dinero y no trabajar por amor al Mesías Yeshua. Si una congregación, si una keilá, si una comunidad ama al Eterno y por lo tanto ama la Torá, la instrucción de vida, está valorando el trabajo del que enseña, también del que predica, y de una manera que lo pone como la máxima prioridad en la comunidad. Pero el objetivo principal del líder de la comunidad es cuidar del rebaño, es cuidarlo, y no es por amor, ni mucho menos. También nos lo dice aquí Simón Kefa, en Primera de Kefa, capítulo 5, versos 1 y 2. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías Yeshua, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino
voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino como sincero deseo. Así que Simón Kefa nos lleva a que todo se haga decentemente y con amor, con orden, llevando una contabilidad dentro de las comunidades del Mesías. Toda ofrenda debe ser anotada en un libro de cuentas y llevado como mínimo por 2 personas fieles, ancianos y con buen testimonio. Todo debe ser firmado por 2 personas que justifiquen la cantidad registrada en el libro. En el libro de cuentas también debe haber un registro de todos los gastos de la congregación, tanto las entradas de dinero como las salidas, donde se reflejen. Para cada gasto tiene que haber un justificante sellado y firmado por los ancianos que están llevando la contabilidad de la comunidad, haciendo un mínimo de reunión de miembros anual, presentando las cuentas anuales, aunque sean una vez o 2 veces al año, lo cual yo recomiendo. Si la congregación ha sido registrada como persona jurídica, además puede abrir una cuenta como tal. Pero en el caso de que no es una persona jurídica, debe haber 3 firmantes de la cuenta bancaria de la congregación. Aunque esté en nombre de los 3, la cuenta no debe estar en nombre del que recibe salario de la congregación por su trabajo. Por ejemplo, si un anciano o líder recibe un sueldo por su trabajo en la comunidad, no debe administrar las cuentas de la comunidad. Ni siquiera Yeshua tenía la responsabilidad de la economía de su ministerio, sino que tenía a un tesorero, al cual todos conocemos con el nombre de Judas, designado para ese fin. Las cuentas deben ser administradas por una sola persona, pero siempre debe tener 2 revisores que verifiquen las entradas y las salidas de dinero de una forma periódica. Si es una comunidad grande, debe solicitar ayuda de revisores que no sean tal vez miembros de la congregación, a unos gestores o a unos auditores, preferentemente una empresa profesional de prestigio en la sociedad que se dedica a este tipo de cosas. Si las cuentas son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo en ningún momento. Seguimos con el libro de Shemot 38, versos 25 y 26. Seguimos con Moshe. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fueron 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario, una beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603.550. Vamos a ver ahora esto. Cada talento tiene 3.000 ciclos. Los 100 talentos corresponden a 300.000 ciclos. Sobran 1.775 ciclos. El talento normal equivale a 60 mané. El mané equivale a 25 ciclos. Rashi nos habla sobre esto y nos da información. El mané utilizado para el santuario era el doble que el mané normal. Así que el talento en hebreo, kikar,
del cual se habla aquí corresponde a 120 mané. 25 ciclos por 120 mané nos dan un total de 3000 ciclos. Una beca por cabeza. En hebreo dice beca la gulgolet. La palabra cabeza es gulgolet, que significa cráneo o calavera. De ahí viene la palabra Gúlgota, el lugar donde murió nuestro Adón Yeshua, como está escrito en el libro de Mateo 27:33, que lo leo para ustedes. Cuando llegaron a un lugar llamado Gúlgota, que significa lugar de la calavera. Aquí habla de que había una beca conectada con el lugar de la muerte del Mesías. La beca es el precio del rescate por cada uno de los Bené Israel que fueron contados. La palabra hebrea beca, que es de la raíz baká, que significa rajar, romper, cortar, invadir, incubar. En este texto hay palabras claves que hablan de la muerte del Mesías en el Gúlgota, como base para la redención de los Bené Israel. Verso 29 del capítulo 38, y dice así: y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2400 ciclos. Si el ciclo pesa 17 gramos, llegamos a la siguiente conclusión utilizando todos los metales matemáticas. Vamos a ver cuánto fue la cantidad entre ciclos y talentos con el peso total de todos los materiales de oro, de plata y bronce. Los vemos más adelante. Vamos a sacar una diapositiva para que todos ustedes la puedan ver. Vamos a ver el total de materiales preciosos que se utilizaron en el Mishkan, la morada de Elohim. Tenemos de oro 29 talentos y 730 ciclos. Nos da un total de 87.730 ciclos. 87.730 por 17 gramos nos da igual a 1.491 kilogramos de oro. Vamos a ver ahora el material precioso de plata. De plata hubo 100 talentos y 1.775 ciclos, que nos da un peso total de 3.001,775 ciclos. Así que 3.001,775 por 17 gramos nos da un total de kilos, 5.130 kilogramos de plata. Y nos vamos al cobre. En el cobre tenemos 70 talentos y 2.400 ciclos, que nos dan un total de 212.400 ciclos de cobre. 212.400 por 17 gramos son 3.610 kilogramos de cobre. En total, entre oro, plata y cobre, que son los metales más preciosos que hay en la tierra y se utilizaron en el santuario, fue la suma de 10.231 kilogramos. Voy a dejar esa diapositiva durante unos segundos para que ustedes la puedan ver tranquilamente.
Muy bien. La plata era el material más pesado del Mishkan. La plata representa la redención y la misericordia de Elohim. Es interesante destacar que el cobre tenía menos peso que la plata. Aquí pongo cobre porque el bronce es una aleación, es una mezcla de cobre y estaño. Pero para ceñirnos a la escritura se usa bronce. El cobre representa el juicio y la justicia de Akadosh Baruj Hu, de A Elohim. Debemos recordar que el Eterno es infinitamente misericordioso, pero su primer atributo es el de justicia, el cual con esto es o equilibra su mano izquierda quedando a su diestra la misericordia. Tenemos a la diestra, que encontramos en las escrituras, la misericordia de Adonai, y a su lado izquierdo su justicia. Su justicia, el cual equilibra toda su esencia a nuestro Rey, siempre todo lo que Él nos desea es para y por nuestro bien. Debemos quitarnos de nuestra cabeza a ese Dios, a ese Creador, a ese poderoso castigador de la mente. El Eterno, cuando hace morir a personas y se las lleva por delante, no se ruboriza, no tiene ningún problema, y si los ha matado es porque eran pueblo o gente malvada. El Eterno es infinitamente paciente y justo con toda su creación. Así que cuando te llega el momento de la justicia de Adonai, es porque has infringido una y otra 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 vez los pecados y los mandamientos, y Elohim no le queda otra que quitarte la vida. En el libro de Tito, Rabbi Shaul nos dice esto. En su capítulo 3, verso 5, Rabbi Shaul nos habla así. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu del Santo. Así, y aquí podemos ver en la plata y el cobre donde está levantado el Mishkan. Estos dos metales representan la gracia y la justicia de Akadosh Baruj Hu, Elohé Israel, como pilares de su personalidad, algo inmutable e incambiable. Dios no cambia dentro de sus atributos Leolam Baed. En la tienda de reunión tenían 100 basas de plata que habían y nos hablan de la misericordia de Adonai, y en las 60 basas de los pilares del atrio hay cobre que hablan de la justicia del Eterno. El fundamento del lugar santo era de cobre, y la plata y el fundamento del lugar santísimo era de plata. En los pilares del atrio, que estaban hechos de cobre, también habían elementos de plata. Esto nos habla de que el Eterno muestra su misericordia en medio de su justicia. Nos vamos ya al capítulo 39 y verso 1, y dice así. Además de la lana azul, púrpura y lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Eterno había mandado a Moshe Rabenu. La conclusión que aquí nos hace Rashi de todo esto es que allí no se habla de las vestiduras sacerdotales.
las cuales contenían lino, sino de las vestiduras con las que se recubrían los utensilios del santuario. ¿A la hora de qué? A la hora de aprender y levantar para los viajes, cuando el Eterno daba la orden a Moshe de levantar el tabernáculo, según el libro de Números, capítulo 4, verso 8. Mira lo que dice este pasaje. Números 4, verso 8. Tal como Elohim había mandado a Moshe. Esta expresión aparece 18 veces en esta parashá. Qué importante es hacer las cosas conforme a las palabras que han sido habladas desde el cielo por medio de Moshe Rabenu. No debemos olvidar las palabras de nuestro Adón Yeshua, que es la sombra profética de todo lo que había de acontecer. Escrito está. Y como utensilio de sumisión a la verdad de la Torá, de la instrucción, y no a la imaginación o a la voluntad humana que nos puede llevar por derroteros de muerte. Verso 32, capítulo 39. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Elohim había mandado a Moshe, así lo hicieron. Muy bien, vemos que Moshe bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. Lo recordamos todos, que el Eterno estaba dispuesto a fulminar y a crear un nuevo pueblo según ese gran pecado de idolatría de Avodah Zará. Después empezaron la construcción del tabernáculo, que estaba terminada antes del primer mes del segundo año. De esto aprendemos que la construcción no podía haber durado más de 5 meses. También como fuente tenemos, y como fuente de información, el Midrash nos habla que el Mishkan fue finalizado el día 25 de Kislev del año 2449. Kislev es el 9º mes hebreo. Esto significa que la obra duraría algo más de 2 meses. En el 25 de Kislev, hoy en día, la fecha de inicio de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, que fue manifestada para conmemorar la rededicación del segundo templo, el del en los tiempos de los Macabeos. Seguimos con el capítulo 39 y verso 43. Y Moshe examinó toda la obra, y aquí la habían llevado a cabo tal como Adonai había ordenado. Así lo habían hecho, y Moshe los bendijo. Cuando vivimos en obediencia al Elohim de Israel, bendito sea su glorioso nombre, Él nos bendice. Este es el ejemplo donde Moshe bendijo al pueblo por llevar a cabo el diseño ordenado por Akadosh Baruj Hu al pueblo, siendo Moshe el maestro de obras, el maestro constructor para dirigir a los artífices y artesanos, los cuales fueron investidos por el Ruach Adonai para este hecho. Yo creo que Moshe descansó en ese día por haber trabajado cumpliendo la perfecta voluntad de Adonai milimétricamente, sabiendo que todo tenía que ser hecho tal y como le fue ordenado en el monte Sinaí por medio de la visión que Elohim le dio del Mishkan celestial que Moshe vio. Vamos ya con el capítulo 40, verso 2, que nos dice así. El primer día del mes
primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. En el mes de Aviv, o Nisan, también se le conoce así, de la redención, y también para el inicio del culto en el santuario. Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 45-18, segunda de Crónicas 29-3. Según Rashi, el tabernáculo fue levantado en el 8º día de la iniciación de los sacerdotes. En el verso 18 de este capítulo 40 nos habla así: Moshe levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Moshe en este día levantó el Ohel Moed, la tienda de reunión para todo el pueblo de Israel, donde estaría grandemente agradecido por haber podido participar. Tú imagínate y piensa por unos segundos, medita en tu corazón que el Eterno te da un mandamiento para edificarle una casa, y tú eres parte de ese obrero que estás haciendo. Seguramente lo harías lo mejor posible, donde el nombre de Adonai iba a ser manifestado a los Bené Israel. Así que en ese momento la Shejinah moraría y sería la morada, la habitación para Adonai en la tierra, donde los hombres levantaron el tabernáculo, el Mishkan, como lo quieras llamar, como la señal profética de nuestro Mesías Yeshua, el cual levanta una tienda de reunión para todos los creyentes en el templo. Matillahu 16-18. Rashi nos da una perspectiva sobre Moshe, como que Moshe tuvo el honor de levantar el tabernáculo por no haber podido hacer ninguna labor con él. Según esta interpretación, ningún hombre había podido levantarlo por causa del peso de los maderos. Moshe pudo hacerlo porque el Eterno hizo un milagro y causó que el tabernáculo se levantara por sí mismo. Cuando Moshe intentó hacerlo como maestro, perito, arquitecto terrenal. Verso 33. Y levantó el atrio alrededor del tabernáculo del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Es muy importante que esta visión sea transmitida al pueblo por el líder, que el pueblo apoye esta misión y además entregue sus bienes para que se pueda ser una realidad. Esto es algo muy importante, que debe haber personas capacitadas al frente en la obra, en la casa de Adonai. En tu comunidad, en tu congregación, tienes que tener líderes capacitados. Y no solamente que trabajen a media jornada o que te puedan llegar a decir que no tienen tiempo de hacer cierto tipo de cosas. Es muy importante tener una transparencia en la contabilidad. Hay que tener diligencia, porque es la obra para Adonai. Es muy importante hacer todo según el Eterno nos ha mandado, y además ha hablado al líder principal, al cual hay que respetar. Pero, lo más importante es terminar la obra y no dejarla a medias. Nos vamos al capítulo 40, verso 34, y dice así: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó el Mishkan. Una vez que ya todo estaba levantado, colocado, preparado y terminado, la nube, la gloria, la Shejinah de Dios, se posó encima. Esto me da a entender que fue agradable a Adonai.
si el Eterno se posa encima de tu vida, es porque tú le agradas. Recordemos el bautismo de Yeshua, una vez que salió del agua, donde fue hecho la tevilá, y escuchó esa voz que se le dijo: este es mi hijo amado, a él oír. Pues esta es la misma manera. El Eterno se posó encima, donde él se encontraría con Moshe, en el lugar santísimo, en el propiciatorio, para dar dirección a Moshe con este pueblo de más de 2 millones de personas. Vamos a leer qué dice el libro de Números capítulo 7, verso 89. Y al entrar Moshe en la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio es la tapa que estaba encima del Arón Kodesh del arca, donde estaban los 2 querubines enfrentados con sus alas. ¿Vale? Y aquí es donde el Eterno le habló. Continuamos con el verso 38, capítulo 40, porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Las palabras jornadas también incluyen los lugares o sitios donde los Bené Israel acampaban, porque desde cada lugar emprendieron un nuevo viaje. Así que la nube, la Shejiná, no estaba sobre el tabernáculo durante los viajes, solo cuando el Mishkan o cuando el pueblo acampaba. Con este estudio, ya para ir terminando, aprendemos cosas básicas y sencillas, las cuales son la obediencia a lo que el Eterno nos manda, a no cambiar nada de lo que está escrito. Pues así como hizo Moshe Rabenu, nuestro maestro, y los trabajadores del Mishkan, los cuales se ciñeron a todo lo que le fue ordenado por su superior, Moshe, en el monte Horeb, como maestro constructor, así se hizo. El ser humano, por el Yeser Hará, por el pecado, la tendencia a cambiar las cosas, las palabras de la escritura, y además el ser humano intenta lucirse y destacar y caer en obediencia. Esto es algo que pone en peligro al corazón y al ser espiritual humano, porque la gloria es solamente de Elohim, y esto, amados creyentes, no nos está permitido. Pues si verdaderamente decimos que somos guiados por el Espíritu de Yeshua HaMashiach, nuestro sumo sacerdote celestial, y hemos recibido esa unción, la unción del Ruach HaKodesh, nos debemos comportar tal y como Él hizo, porque recuerda que Yeshua fue fiel en todo, fue tentado en todo, pero no pecó en nada, y fue fiel hasta la muerte. Así que nos debemos comportar tal y como hizo, dentro de la fidelidad que desarrolla dentro de su pueblo redimido, tomando a Yeshua como referencia y nunca cambiar nada de lo que está ordenado ni escrito en la Escritura. Pues si verdaderamente somos guiados por el Ruach o por el Espíritu del Santo, somos hijos del reino, esperando nuestra futura redención en cuerpos celestiales, así como nuestro Adón Yeshua fue resucitado y llevado con Abba, confirmando nuestra verdadera emuná, tal y como dice en el libro de Romanos, capítulo 8, del verso 9 y 14, y con esto ya voy a terminar y lo voy a leer para ustedes. Mas vosotros no vivís según la carne, según
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh de Adonai, estos son los hijos de Adonai. Bueno, pues ahora ya hemos terminado el libro de Shemot y se dice Hazak ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, amado mío. Vamos a entrar ya en el tiempo de Tefilá. Antes de nada, amado creyente, amado hermano, amada hermana, si te ha gustado este estudio, pues sencillamente dale al like, dale al me gusta. Si lo quieres compartir con algún hermano, con alguna hermana, pues por favor, comparte este estudio. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y si te surge alguna pregunta, pues nada, sencillamente ponnos un correo electrónico y te intentaremos aclarar y darnos nuestra visión de lo que tú estás preguntando o de la duda que tú tienes. Así que nada, por favor, si te ha gustado este estudio, dale al like, dale al me gusta y suscríbete. Y ahora sí, ya vamos al tiempo de oración. Yo te animo, si quieres acompañarme, eres más que bienvenido. Vamos a dar gracias al Todopoderoso, al Padre de la Luz, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Yeshua. Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Avinu Malkeinu, Abba Ur-Rahamim, te damos, Padre, gracias, Padre de misericordia, por tu bondad, Señor, por la luz, por la vida, por tenernos un día más delante de ti, porque tú eres grande, infinitamente poderoso, Señor, que tu misericordia es infinita y tu amor es para siempre, Señor, que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos seamos salvos mediante el sacrificio de tu Hijo Yeshua, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al ser humano, sino a darnos vida y vida en abundancia. Pues tu palabra es luz, lumbrera en mi camino, luz a mi caminar. Enséñanos y muéstranos, Señor, la verdad de tu reino. Ayúdanos porque solo no podemos, Señor. Satanás intenta devorarnos como león rugente, Señor, pero sabemos que tu diestra, Señor, y tu misericordia y tu poder está sobre nosotros. Ayúdanos y guíanos en estos tiempos. Bendecimos a todo tu pueblo Israel, a tus gobernantes, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a todos los enfermos, Señor, a todos nuestros hermanos cristianos, aquellos que están viniendo a la verdad de Yeshua HaMashiach. Utilízanos como luminarias, Señor, como seres de luz, Señor, donde tu justicia resplandezca y seamos más que victoriosos. A Kadosh Baruj Hu te damos gracias por este estudio, que llegue a miles y a miles de millones de personas, Señor, para que tu nombre sea glorificado, la verdad de nuestro Adón Yeshua, Señor, y muchos puedan recibir la verdad de tu Torah, la verdad y la obediencia a tu reino, y que sin santidad nadie verá a Dios, porque tú desechas al tibio, y tú prefieres al frío o al caliente. Y así que vivir en la tibieza es algo que no te agrada, Santo Dios. Ayúdanos, Señor, a combatir la maldad, el Yeser Hará, y poder buscarte, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, y poder pronunciar con nuestros labios tu glorioso nombre por siempre. A Kadosh Baruj Hu.
Bendecimos también a nuestros Hayalim, nuestros soldados que luchan contra Irán, contra Hezbollah, contra todo el pueblo, Señor, que intenta derrotarnos, contra todo el antisemitismo que se ha levantado, Señor. Así como dices, Señor, tu escritura en Jeremías 31, 27. Aunque cayeran las potencias de los cielos, asimismo las estrellas, y también el sol dejara de dar su luz, y si también el mar dejara de rugir y de levantar sus olas, yo mantendré la descendencia de Israel por siempre. Porque tus promesas son fieles y verdaderas que nos diste a nuestro padre Abraham, Señor, y creemos en tus promesas, que son totalmente incondicionales para tu pueblo Israel. Manifiéstate, Señor, bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis amigos, lo diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén. En el nombre de tu Hijo Yeshua, a ti sea la gloria, la honra y el poder. A Kadosh Baruj Hu, Yud Hei Vahet, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén ve amén. Sea tu voluntad y no la nuestra. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre. Bueno, amados creyentes, pues aquí hemos terminado nuestro estudio. Que tengan un día lleno de bendiciones, y yo me despido, su hermano, por amor de Sion, no callaré, me despido de la España. Que tengan un precioso y bendecido día. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Shalom Aleichem.